Por supuesto, muchas gracias a todos por venir. Quizás arranco explicando por qué hacemos esta presentación en este momento. Hace varios meses, diría yo, se tomó la decisión de que el programa fiscal, financiero y monetario se iba a presentar con posterioridad al acuerdo con los holdouts. Esto, por supuesto, tiene una lógica muy concreta, que es que, como ustedes saben, este programa monetario tiene ciertas transferencias del Banco Central hacia el Tesoro y la credibilidad de esas transferencias vienen dadas por justamente un programa financiero integral donde están contenidas esas transferencias, pero que justamente su credibilidad viene del programa financiero integral que ustedes saben se presentó en el día de ayer. Eso con respecto a la fecha. En términos de la orientación de la política monetaria que llevamos adelante, creo que también está bastante clara, la hemos ido definiendo y comentando a lo largo de los últimos meses, donde Argentina va a estar migrando, y lo vamos a elaborar ahora en la presentación, a un régimen de metas de inflación con tipo de cambio flotante, donde va a haber un ancla muy importante para nosotros, que es pensar en una inflación del 5% dentro de 4 años, que va a ser verdaderamente nuestra ancla primordial, y vamos a ver un poquito y explicar un poquito cómo se va a transicionar a ese punto. Así que arrancamos básicamente con esas dos reflexiones, con lo cual vamos a ver en esta presentación ese camino hacia las metas de inflación, los objetivos de la política monetaria, puntualmente los números y este objetivo del 5% anual en 4 años, los instrumentos de la política monetaria, el régimen cambiario, la política de comunicación de esta política monetaria y finalmente la interacción entre la política monetaria y el Tesoro, que me parece que es una parte central de la credibilidad de lo que estamos planteando. Así que pasamos a la primera. Esto describe un poquito cómo va a ser esa transición y ese proceso. Nosotros lo dividimos en tres etapas. Una primera etapa que transcurrió desde nuestra asunción hasta fin de febrero, que nosotros la definimos como de corrección de desequilibrios. Tuvo 2 vectores fundamentales esta etapa, que fue, por un lado, la unificación del mercado cambiario, en la cual movimos muy rápidamente, pero el segundo vector fue la absorción de los excesos de liquidez o los excedentes de liquidez que se habían producido sobre final del año pasado, sobre el último tramo del gobierno anterior, sumados a la emisión que venía asociada a la venta de dólares futuros, ¿no? Entonces eso había generado una situación de exceso de agregados monetarios, y durante los meses de diciembre, enero y febrero nos abocamos básicamente a ordenar el crecimiento de esos agregados que, por ejemplo, en el caso, si habláramos de la base monetaria, pasaron de 45% más a un orden del 25% hacia fines de febrero. El 1 de marzo hicimos una transición a un régimen diferente, más parecido al que se usa en cualquier país que tiene metas de inflación, que es usar la tasa de interés como uno de los mecanismos, o mejor dicho, como el mecanismo primordial que define el rol y el lugar y la posición de la política monetaria en cada momento. En el caso puntual de Argentina, esa tasa de interés está definida por la tasa de las LEBACs a 35 días. Por supuesto, esa tasa se complementa, lo hemos dicho ya varias veces, con un pase, ¿no? Lo que llamamos un corredor de tasas, con una tasa definida para la tasa pasiva y una para la tasa activa, ¿no? La idea es que las tasas de interés se muevan en ese rango, pero fijando como política y variable referencial la tasa de las LEBACs a 35 días. Es un esquema diferente. En este esquema ya uno no mira los agregados monetarios, sino que mira la tasa de interés. El dinero es endógeno, decimos técnicamente en este contexto. Y este es el cambio que nosotros empezamos a hacer el principio de marzo. Y de hecho, de alguna manera es lo que tiene que ver con la idea que en las últimas semanas uno ya deja de discutir tanto los agregados monetarios o la cantidad de dinero como quizás lo hicimos durante los primeros meses, sino que empieza a focalizarse mucho más en la tasa de interés. Y de hecho, por ejemplo, en la descripción de las últimas licitaciones, el foco está ahí.
en el valor de la tasa de interés como instrumento antiinflacionario y no tanto en los agregados monetarios, que, como digo, es endógeno. Bueno, ese proceso empezó a principios de marzo y básicamente va a ser un proceso que vamos a transitar hasta aproximadamente septiembre. Septiembre es el momento en el cual va a comenzar el ciclo presupuestario del año que viene y nuestra anticipación es que en ese momento vamos a migrar a lo que se llama formalmente un régimen de metas de inflación, para ya empezar directamente a definir números concretos y su implementación ya a partir del año que viene. Ustedes verán en ese tramo que va entre el 1 de marzo y septiembre del 2016 que hay un punto en el medio bastante importante, que es el 15 de junio, que es cuando se publica el primer número que va a publicar el INDEC de un índice de precios, que ustedes se imaginarán bastante que en un régimen de metas de inflación tener una inflación es un elemento bastante importante, y eso realmente de una manera indiscutible y a partir del INDEC va a estar disponible a partir del 15 de junio. Así que esto va a tener bastante que ver con la manera que vamos a plantear los objetivos para el año 2016 puntualmente. Entonces, este es un poquito el esquema digamos, de lo que va a ocurrir en 2016. Pasamos a la próxima. Bueno, los objetivos de política monetaria son estos. Tenemos una carta orgánica que tenemos que cumplir. La carta orgánica tiene un artículo que es el tercero, que define los objetivos del Banco Central. Los objetivos están escritos en ese orden como están ahí en la filmina: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Nosotros decimos que estos no están en orden alfabético, es decir, que el legislador los puso en este orden por algún motivo muy específico, y eso pone con preeminencia a la estabilidad monetaria, le hace una baja inflación como el objetivo fundamental de esta institución. Vale la pena decir que, a nuestro entender, la baja de la inflación es justamente lo que más va a ayudar al desarrollo del sector financiero, el desarrollo del sector financiero es lo que va más propender a la igualdad de oportunidades. Un sector financiero desarrollado es justamente un sector financiero que le da acceso a todos los habitantes al crédito y le da la posibilidad a todos los habitantes de poder concretar los sueños y los objetivos que tenga cada uno de ellos. Un sector financiero chiquito lo que hace es la persistencia de la exclusión, porque en una economía con un sector financiero muy chiquito solo tienen acceso a poder emprender proyectos aquellos que ya tienen dinero. Entonces, por eso pensamos que la baja inflación, a través del impacto que tiene el desarrollo del sector financiero, es fundamental para el crecimiento con inclusión social. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir estabilidad monetaria para el Banco Central? Medio lo anticipé en el principio y ahora de alguna manera lo definimos. No, todavía no me fui, que es básicamente inducir una baja sistemática y sostenible de la tasa de inflación, llevándola en un plazo razonable al 5%, con lo cual ese 5% va a convertirse como en el ancla último de los objetivos de esta gestión del Banco Central. Es que Argentina tenga una inflación que sea parecida a la que tienen el resto de los países con metas de inflación. No hay que irse a países desarrollados para encontrar estos logros, simplemente hay que mirar a nuestros vecinos que perfectamente lo han logrado. Así que no hay nada en esto básicamente con orden, con consistencia y con coherencia que no se pueda lograr. Así que bueno, ahora sí avanzamos. Les quiero mostrar este gráfico que ustedes ya lo han visto muchas veces. Es un gráfico que en los próximos 4 años lo van a ver muchas veces, que es cómo Argentina va a ir migrando de los niveles de inflación actuales a ese 5% que es nuestro objetivo, y que ustedes lo ven ahí a partir del año 2019, queremos que Argentina esté allí. Y esto básicamente es el recorrido que va a hacer la inflación en Argentina para llegar a lo largo de este tiempo a ese objetivo. 2016 es un año bastante particular, yo diría básicamente por 2 motivos. El primero es porque lo arrancamos sin mediciones de inflación, yo lo decía eso antes, que nos permita definir este parámetro objetivo de una manera bien contundente y bien clara. Por ejemplo, yo ahí muestro el 33.4, no sé si lo alcanzan a ver, esa es básicamente la estimación de inflación del conjunto de las consultoras económicas que las produce el Consensus Economics.
Pero claro, es de un promedio urbano nacional que cada uno construye su urbano nacional según los criterios de estimación que cada consultora le resulta pertinente o apropiado. Por ejemplo, si uno tomara esos números desde abril a diciembre, los que están en el Consensus Economics, y por ejemplo computara con la inflación de San Luis, ahora en un minuto vuelvo a eso, los primeros 3 meses, ese número es 31,4. Y no 31,8, no 33,4. Es decir, que tenemos un tema de definición de cómo se va a medir la inflación particularmente este año. Y ustedes saben además que el año 2016 es un año que ha habido reacomodamientos de precios relativos muy importantes, en principio, digamos, ya de alguna manera concretados en estos primeros 4 meses del año. Pero los reacomodamientos no son solamente lo que decimos precios regulados, precios no regulados, que por supuesto lo tenemos muy presente, sino también geográficos. Porque ustedes saben que los subsidios estaban primordialmente concentrados en la ciudad de Buenos Aires, entonces cuando de alguna manera uno reacomoda esos subsidios implícitos que estaban implícitos en nuestro cuadro tarifario, uno genera un cambio de precios relativos entre la ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Y esto se hace justamente para generar los recursos, por ejemplo, para pedirle menos dinero al Banco Central y que Argentina tenga una tasa de inflación más baja que la pagaba el interior, o para bajar impuestos que primordialmente se pagaban en el interior. Entonces Argentina produce un reacomodamiento donde aumentan los precios relativos del área metropolitana y bajan en términos relativos los del interior del país. Entonces, digamos, hay 2 vectores o 2 dimensiones en los cuales estos cambios de precios relativos hacen particular o especial al año 2016. Ustedes ven que en este momento, como decía, las expectativas son 33,4. En el año 2017 las expectativas son 19,9, o sea, las expectativas, el consenso de mercado es que la inflación va a estar por debajo del 20% en el año 2017, con lo cual este año el Banco Central se ha puesto como objetivo llevar la inflación, ahora vamos a ver qué quiere decir en términos mensuales, lo más cercana al 25%, pero también trabajar sobre las expectativas para que podamos arrancar el año que viene con las expectativas del año 2017 claramente dentro de la banda propuesta para el año que viene. Fíjense en la placa que sigue, mostramos las expectativas de inflación. Este gráfico lo que muestra es cómo han ido evolucionando las expectativas de inflación a lo largo de los distintos meses. Entonces, para que se entienda, por ejemplo, el primer gráfico, el que empieza acá más a la izquierda, son las expectativas que en realidad se computan a 6 meses vista, que tenía la economía en el mes de noviembre, las de diciembre, las de enero, febrero, marzo y abril. Y yo querría destacar un par de cosas de este gráfico, en particular 2. Una es a nuestro entender, el fuerte anclaje que tienen las expectativas. Estas, repito, son las expectativas del mercado. Si ustedes miran, por ejemplo, hoy el mercado está pensando que la inflación en septiembre va a ser 1,5%. 1,5% ya es ese menos de 20% si uno lo anualizara. Pero fíjense que durante los últimos meses ha habido una coherencia, una consistencia en las percepciones del mercado que después de un aumento en la tasa de inflación en los primeros meses del año, esa inflación convergía a niveles bastante más bajos. Y el otro elemento que me gustaría destacar es abril. Fíjense, el circulito que dice 3 era la perspectiva o la expectativa de inflación que había en marzo para abril. Después se produjo la información sobre el reacomodamiento de precios relativos, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, que movieron el número de abril, con lo cual fíjense que el número de abril sube a 5,4, pero fíjense qué notable que prácticamente no alteró la expectativa de inflación de los meses subsiguientes. Entonces, eso habla de un anclaje de las expectativas de inflación. Esto pasa muy típicamente en regímenes de metas de inflación donde uno tiene un shock. Si el shock es transitorio, justamente el anclaje es que no cambia las expectativas de largo plazo de inflación, sino que las cambia transitoriamente, y eso aparentemente se estaría dando o se está dando en este momento. Entonces, cuando yo les decía ese 33,4, nosotros vamos a intentar traerlo lo más cerca al
25%, quiere decir que los objetivos que se propone el Banco Central es que la tasa de inflación esté por debajo de los rangos que estén en esta placa en lo que tenemos hasta septiembre y, por supuesto, en los meses subsiguientes. Seguimos. Bueno, como decía al principio, en esta migración que hicimos en marzo, la tasa de interés del LEVAX a 35 días se convierte como en la variable de referencia de la política monetaria. También se ha ido produciendo un cambio en esto. En las últimas 2 semanas hemos discutido mucho más la tasa que el valor del dólar, por ejemplo. Y como decía, esa tasa de 35 días de la LEVAX está acompañada por un corredor de tasas como para pases activos y pasivos. Esto lo sabemos, el nivel de tasa de interés se determina buscando influir sobre la dinámica de la inflación y sobre todo sobre las expectativas. Es decir, la idea es que la tasa de interés, el mecanismo de transmisión más importante que tiene, entre otros, es justamente coordinar las expectativas mostrando claramente el compromiso del Banco Central con la desinflación, que me parece que es lo que se muestra en el gráfico anterior, y de alguna manera me parece que ese es el mecanismo de transmisión más importante que tiene la tasa, que tiene esto sobre las expectativas y por consiguiente sobre la evolución de los precios. Y como decía antes, la cantidad de dinero es endógena, entonces ya no nos preocupamos porque la demanda de dinero tiene fluctuaciones importantes, lo importante es mantener el nivel de tasa de interés para influenciar esas expectativas, la demanda de dinero puede subir, la demanda de dinero puede bajar y eso ya pasa a ser relativamente secundario en el manejo de la política monetaria. Ustedes van a cualquier banco con metas de inflación y nadie va a estar preguntando sobre los agregados, sino que van a estar preguntando sobre el posicionamiento de la política monetaria en función de su tasa de interés. Bueno, por supuesto, ahí, como yo decía, el objetivo nuestro es un régimen cambiario con tipo de cambio flotante. Se puede hacer mucha historia acá. Argentina ha intentado muchas veces, yo digo, el atajo de tratar de coordinar las expectativas usando el tipo de cambio. Lo ha hecho muchas veces, lo ha intentado muchas veces. Resulta como fácil al principio porque todo se coordina, la tasa de interés baja rápidamente, pero siempre para Argentina terminó siendo una trampa. Siempre para Argentina un tipo de cambio fijo justamente lo que no permite es que ciertos precios relativos puedan acomodarse. Con una economía pequeña como Argentina, integrada en el mundo, a veces necesita reacomodar precios relativos. Un tipo de cambio fijo a la larga te genera una situación donde esos reacomodamientos no pueden darse y entonces esos reajustes tienen que darse a veces de la peor manera. Y hemos vivido en Argentina muchas experiencias en ese sentido. Entonces nosotros hemos tomado la decisión de que el régimen monetario cambiario que necesita Argentina es el régimen monetario cambiario que tienen todos los países que funcionan. Que para economías como Argentina, que es un régimen cambiario donde hay un banco central que se compromete con la inflación, genera expectativas y un anclaje de expectativas de inflación a partir de su política monetaria y el tipo de cambio después se mueve libremente y permite, digamos, esos ajustes de precios relativos que tiene. Esto lo tiene Australia, no digo Inglaterra o Estados Unidos, pero tiene economías como las nuestras, Australia, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Brasil. Entonces no, acá nadie está inventando absolutamente nada, sino que estamos copiando regímenes que han funcionado. A mí me gusta dar el ejemplo de la economía colombiana, ¿no? Que este año tuvo una caída en el precio del petróleo de aproximadamente $100 a en algún momento a 25 o 30 dólares, donde el tipo de cambio se depreció 70%, la inflación doméstica prácticamente no se movió y la economía realmente pudo transitar esa muy fuerte caída en sus términos de intercambio sin realmente ninguna disrupción desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo y estamos convencidos que este es un régimen monetario cambiario que le va a servir Argentina de una manera mucho mejor que lo que se ha intentado en el pasado. Así que eso es entonces sí, el tipo de cambio flexible con intervenciones ocasionales, ¿no? Intervenciones ocasionales puede llegar a haber. Esa flotación cambiaria lo que va a hacer es que en un momento se van a desconectar los precios domésticos de los precios internacionales.
Como digo, la gente va a estar mirando mucho más los objetivos en términos de inflación y no mirando el tipo de cambio. Dijimos al principio de la gestión que había que desdolarizar la mente del central. Había que focalizar al Banco Central en la inflación doméstica y no en el tipo de cambio, como muchas otras veces lo ha hecho. Y una vez que eso se entiende, entonces eso ayuda a que anclemos las expectativas en términos de lo que verdaderamente es importante, que es la tasa de inflación doméstico. Y como decía, limitar el traspaso de los movimientos del tipo de cambio nominal a los precios es crucial para que el tipo de cambio juegue ese rol de ajustar los precios relativos. Yo decía intervenciones ocasionales, motivos para intervenir es a veces cuando uno siente que el mercado se está moviendo de una manera que siempre es difícil tomar esa decisión, pero las intervenciones nunca pueden ser ni sostenidas ni para intentar sostener el tipo de cambio en un lugar que no debiera estar. A veces hay movimientos que uno piensa que no están justificados, puede llegar a intervenir puntualmente, puede intervenir si uno quiere mejorar la hoja de balance del Banco Central, pero la verdad que no tendría que ser intervenciones muy sistémicas. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que ha ocurrido en nuestra gestión desde el 17 de diciembre, nosotros operamos, o el Central intervino en el mercado cambiario en 17 jornadas, de un total de 86. 1.250 millones de dólares se compraron en las 9 jornadas que se compró a un precio promedio de 14.26 y se vendieron 1.000, con lo cual el balance es muy ligeramente positivo en 8 jornadas a un precio promedio de 15.35. Entonces, bueno, eso es más o menos un poquito lo que ha ocurrido durante esta gestión. Yo decía, en septiembre vamos a hacer una migración formal al régimen de metas de inflación. El régimen de metas de inflación en una gran medida tiene que ver con la comunicación de lo que el Banco Central está haciendo. No tampoco tenemos que esperar hasta septiembre para hacer todo lo que tenemos que hacer. Con lo cual lo que les presentamos acá para que ustedes ya lo tengan es el calendario de cómo el Banco Central va a estar comunicando y en qué formatos en lo que resta de este año. Y por supuesto en septiembre mostraremos el calendario para el año 2017. Entonces hay distintas cosas, por ejemplo ahí ven 3 cuadraditos en rojos, esos son los informes de política monetaria, algo que históricamente se llamaba el informe de inflación, nosotros lo vamos a llamar el informe de política monetaria. Eso se va a presentar en lo que resta del año. Tenemos 3 presentaciones. Cuando presentemos el informe de política monetaria también vamos a hacer una conferencia de prensa porque va a explicar un poco la visión de manera trimestral del Banco Central de cómo ve la evolución de los precios y de la política monetaria. Entonces tenemos 3 fechas para eso. Ustedes saben que tenemos el informe monetario mensual que se publica a principio de cada mes, que es un informe muy descriptivo de la situación del mercado monetario, al cual se le va a sumar una editorial, una vez al mes también, donde vamos a tener, digamos, como un comentario del Banco Central con un poco de mayor frecuencia respecto de cómo ve la marcha nuevo de precios del mercado monetario. Así que ahí están, esos son los que están en azul. Las barras verdes es lo que ustedes ya conocen, que es el comunicado del EVAX, que vamos a estar publicando los martes a la tarde, que es cuando emitimos nuestro comunicado del EVAX, y los que tienen un subrayado, nosotros hemos dicho que en las semanas subsiguientes a la publicación de los índices de inflación, típicamente el del CABA hemos estado usando como referencia, ese comunicado del EVAX se extiende un poco más para hacer una interpretación de la situación del mercado monetario. Hay un informe al Congreso y después otro documento que ustedes ven allá cuando estamos cercanos a fin de año, que es el de Objetivos de Política Monetaria del 30 de diciembre. Así que ese sería un poquito los mecanismos de comunicación que vamos a estar usando durante el resto de este año. Bueno, lo que me queda para comentar es la interacción, llamamos acá, de la política monetaria con el Tesoro y la evolución de la hoja de balance del Central. Esto a lo que se refiere es, yo decía que se ha anunciado que dentro del programa financiero el Banco Central va a estar financiando con 160.000 millones de pesos al fisco y ustedes seguramente preguntarán, bueno, ¿eso cómo cierra con el equilibrio monetario? ¿Es eso consistente con los niveles de inflación que se presentan?
qué nivel de esterilización se requiere de esos 160.000. Esas son todas las preguntas que me parece surgen y que de alguna manera queremos mostrar en una simulación o un ejercicio que vamos a compartir con ustedes ahora. Plan fiscal y de financiamiento del Tesoro incluye un tope de transferencias del BCRA por todo concepto de 160.000. Repito, es un número que nosotros venimos repitiendo y diciendo ya hace varios meses. La idea es que sean aproximadamente 40.000 por trimestre, pero tampoco es que esto está necesariamente así estricto, pero es en principio el plan original. ¿Qué es lo que les voy a estar mostrando? Les voy a estar mostrando un ejercicio de consistencia. El ejercicio de consistencia básicamente consiste en lo siguiente. Uno básicamente asume un nivel de inflación, tomemos el nivel de inflación del 25%, que por supuesto implica una trayectoria, y uno se pregunta, ¿cómo evoluciona la demanda de dinero con esa trayectoria de inflación? Entonces, obviamente, cuando los precios suben, la demanda de dinero sube, entonces uno después se pregunta, bueno, ese aumento en la demanda de dinero alcanza para, de alguna manera, cobijar los 160.000 de transferencias. Ese es el ejercicio que queremos compartir con ustedes. Entonces, se estima una demanda de dinero con supuestos, ¿no?, que para esa estimación hay un aumento en la demanda. El resultado ya se los voy comentando. Este ejercicio obviamente lo partimos en este momento, ¿no? Lo partimos a partir del momento que estamos ahora, donde faltan transferir no 160, sino 120. Ustedes esto lo siguieron en la prensa, que ya se transfirieron 40.000. Y lo que vamos a mostrar, les voy a mostrar los gráficos en un momento, que el aumento en la demanda de dinero supera de acá a fin de año esos 120.000 en valores que van entre 50.000 y 95.000. Acá el motivo por el cual ponemos varios es que cuando uno estima la demanda de dinero son estimaciones estadísticas y se pone ciertos rangos, ¿no? Y por supuesto, además, esos rangos también pueden ser resultar que los movimientos son mayores, pero eso es estadísticamente lo que tendría sentido. Entonces, la pregunta es qué se hace con esos 53.000 y 95.000, digamos, que repito, es crecimiento de la demanda de dinero consistente con una inflación del 25%. Entonces, hay como dos aplicaciones básicas para ese dinero. Uno lo aplica a cancelar LEVAX, sería una posibilidad, o lo aplica a comprar reservas, ¿no? Tampoco es que estos números no son proyecciones, no son objetivos, es simplemente un ejercicio de consistencia y quiero que se entienda de esa manera. Miremos algunos gráficos, simplemente por ejemplo, acá ustedes tienen M2 privado, nuestras estimaciones de demanda de dinero se fundamentan en M2, ahí tienen miles de millones de pesos, estamos en 816, repito, con los supuestos de la proyección de inflación para tener una interanual del 25% como ejercicio base, esa demanda de dinero sube a más o menos 1.000, lo cual da un interanual, para aquellos que les gusta mirar el interanual de tasa de crecimiento de los agregados en este ejercicio. Ustedes se acuerdan que veníamos en números relativamente altos que han caído y que estarían terminando con un crecimiento interanual por debajo del 20%. Y después la que es básicamente relevante es que usando lo que se llama el multiplicador monetario, uno pasa del M2 a la base monetaria, que es efectivamente donde opera el Banco Central, y entonces esta es la demanda de base monetaria. Y entonces la línea azul, como yo decía, sus desvíos estándar, y la línea roja es el aumento de la base que corresponde a las transferencias de los 120.000 que restan transferir este año. Entonces, acá repito lo que yo les decía antes. Repito, el aumento en la demanda de dinero que uno puede estimar en este ejercicio con este nivel de inflación supera lo que hay que transferir, entonces, como yo decía, cobija y tenemos margen, y de hecho con margen excedente como para dos cosas, ¿no? Que es lo que mostramos en la placa siguiente, que es, yo decía, una posibilidad es que con ese margen excedente uno cancela el stock de LEVAX. El stock de LEVAX, ustedes saben, tiene una dinámica propia de rollover de las LEVAX, de las cuales uno puede después sumar o puede restar. Entonces, por ejemplo, si uno ese excedente lo usara para cancelar plenamente, ¿no?, para cancelar LEVAX, uno terminaría con un stock de LEVAX entre 415.000 y 463.000 millones, o podría decir, no hago nada de eso, dejo que las LEVAX vayan evolucionando según y usándolas para esterilizar, digamos, los intereses, dedico esos recursos a la compra de reservas. Esto es aproximadamente el nivel de reservas que el Banco Central podría comprar con una emisión monetaria que de alguna manera es coherente con el nivel de inflación que está pautado.
Y termino entonces con este gráfico que básicamente mide la evolución de las LEVACs como porcentaje de la base monetaria. Ustedes tienen ahí una proyección de la base monetaria. Cuando uno, mira la evolución de los stocks de LEVACs, tiene que hacerlo relativo a algún agregado monetario relevante. Y entonces ustedes ven que en el contexto donde esos excedentes se usan para cancelar LEVACs, bueno, esa es la trayectoria, que es la línea azul. Si se usan para cancelar, los excedentes se usan para comprar reservas, obviamente no hay una cancelación tan grande de las LEVACs, entonces la caída en el stock de LEVACs como porcentaje de la base es, uno ve todavía una caída bastante significativa, pero no tan pronunciada como en el otro caso. Entonces, básicamente, para cerrar, de lo que estamos queriendo transmitir. Número uno, el régimen monetario que tenemos va a ser un régimen de metas de inflación, con tipo de cambio flotante. Estamos en un proceso de transición a metas, a lo que se llama el régimen de metas de inflación, que va de alguna manera terminar, digamos, de concretarse en septiembre de este año, donde se adopta formalmente el régimen de metas de inflación. Esas metas tienen un ancla fuerte, que es aspirar en el año 2019 a una inflación del 5%. Tenemos una trayectoria trazada para la reducción de los lugares que tenemos ahora, del momento que estamos ahora, de los niveles que tenemos ahora, ese 5%. El objetivo puntualmente para el año 2016 es acercar los niveles de inflación. Son dos objetivos: acercar el nivel de inflación lo máximo posible al 25%, que implica niveles mensuales por debajo de esa curva que les mostré, que en septiembre tienen la inflación en 1,5%, y también ponernos como objetivo que las expectativas para el año 2017, trabajar en 2016 para que las expectativas en el 2017 también se ubiquen dentro del rango buscado para el año que viene. Y finalmente, que las transferencias que están pautadas con el Poder Ejecutivo en este momento son totalmente consistentes con este equilibrio monetario, con estas pautas de inflación. Es decir, que tenemos un margen apropiado, correcto, para poder cumplir desde lo monetario con los objetivos pautados. Así que eso sería lo que tendríamos, y ahora obviamente tomamos las preguntas que tengo. No sé si hay un micrófono. Sí, buenas tardes. Charlie de Brola, la agencia Bloomberg. Quería saber si usted piensa que se va a llegar a la meta del 25% o si va a estar un poco por encima de eso. Y también quería saber cuál piensa que podría ser el impacto de mantener las tasas de LEVAC altas sobre el crecimiento económico. Claro, como decía, el año 2016 es un año bastante particular, ¿no?, en términos de medir la tasa de inflación. Yo les decía el 33,4, pero ¿qué tomamos? Tomamos San Luis, tomamos Ciudad de Buenos Aires, tomamos un promedio, ¿cómo lo constituimos? Yo me gustaría enfatizar, y repito, el objetivo que nosotros nos pusimos para el año 2016. Que la inflación esté lo más cerca del 25% y que las expectativas se acomoden en el año 2017 a estar dentro de la banda pautada. Como yo le decía, septiembre el mercado está esperando una tasa de inflación del 1,5%, que ya de por sí implica una inflación que está por debajo, o está, digamos, caminando en ese momento por debajo del 20%. Me parece que este es el punto central al que aspiramos y al que buscamos y con el que nos estamos comprometiendo. Respecto al nivel de la tasa, usted lo que me pregunta es sobre los mecanismos de transmisión de la tasa. Y yo le diría que para nosotros el mecanismo de transmisión más importante de la tasa de interés es el que yo mencioné. Yo dije, entre otros, el mecanismo más importante es cómo la tasa de interés alinea las expectativas. Y al alinear las expectativas permite una convergencia a niveles de inflación mucho más bajos. Y quiero decir que a nuestro entender, al entender del equipo nuestro,
no va a haber nada más reactivante en Argentina que Argentina logre bajar la inflación. ¿Qué tal? ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, Juan Cruz Clemente, S5N. Yo le quiero preguntar si bajo el concepto que usted recién analizó, la meta inflacionaria que propone el Banco Central, esto no afecta a aumentar la recesión y el desempleo, porque cuando las tasas están altas, pienso en un empleador, por ejemplo de Chaco, ¿no? Podría ser que en vez de tomar gente en su pyme, elige colocarla en un banco porque las tasas justamente son altas. ¿Usted qué piensa al respecto? No, usted me repite la misma pregunta que me acaba de hacer el corresponsal. Usted habló de mecanismos, por eso yo le pregunto más directamente. Por eso le contesto nuevamente lo mismo. No va a haber nada más expansivo en Argentina para aumentar los niveles de consumo, para aumentar los niveles de inversión, que bajar la tasa de inflación. Y nosotros nos estamos comprometiendo a una baja de inflación muy importante en el segundo semestre, y eso para nosotros es la garantía más fuerte, no solo del crecimiento de la demanda y del crecimiento del empleo, sino justamente de, además, converger a una situación de inflación estructuralmente más baja que permite el crecimiento a largo plazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Blanco, del diario La Nación. Dos consultas, si puede ser. Una, usted habla de un tipo de cambio flexible, pero cuando comenzó la administración Macri, el ministro habló de un tipo de cambio, hablaba de flotación administrada, pero sucia. ¿Cuál es la diferencia y si eso es sinónimo de alguna diferencia en el equipo económico o no? Y la segunda, ¿hace alguna estimación sobre la posible compra de reservas? Hasta aquí la compra de reservas que hicieron no la hicieron por el mercado, sino en operaciones para que no interviniendo en el mercado. Si puede decir si van a seguir operando de esa manera y por qué operan de esa manera, viendo que se puede producir algún tipo de distorsión en el precio. Cuando uno saca la cuenta, por ejemplo, al precio que ustedes informan, porque se puede sacar porque también, por suerte, informan la expansión monetaria, observa en general que el que entró por esa ventanilla obtuvo alguna diferencia. Perfecto. La primera pregunta, no hay ninguna diferencia. O sea, yo dije, es un régimen de flotación con, creo que pusimos intervenciones ocasionales, ¿no? Que es justamente lo que se habla, la flotación sucia. Dijimos, las intervenciones pueden ser cuando el Banco Central quiere recomponer su hoja de balance. Las intervenciones pueden ser cuando uno piensa que la dinámica cambiaria tiene una dinámica que no tiene que ver con el equilibrio o los fundamentales de la economía. Voy a darte dos ejemplos de esas intervenciones. Nosotros hace un mes nos vencía una posición importante en futuros. Y ese día encontramos un movimiento muy diferenciado del mercado cambiario en el día puntualmente en el que vencía, donde de alguna manera hubo una mucha menor oferta. El Banco Central salió a suplir la oferta, si no el precio hubiera subido fuertemente. Encontramos un movimiento irregular del mercado ese día, básicamente lo normalizamos. De la misma manera, parte de nuestras intervenciones tuvieron lugar en la segunda quincena de febrero. Ustedes se acuerdan, en la segunda quincena de febrero la posición de futuros era mucho más grande que la que tenemos hoy. Hoy el Banco Central solo tiene el 37% de la posición de futuros que heredó. Esa situación lo que generaba era una suerte de dinámica autosostenida, ya que cuando se movía el tipo de cambio, el Banco Central tenía que integrar los márgenes de esos contratos, básicamente supliendo de pesos al mercado que después eventualmente también se usaban para seguir comprando dólares. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, incluso la volatilidad intradiaria del movimiento cambiario durante el mes de febrero, es decir, ustedes miran cómo se movía el tipo de cambio durante el día, tenía una volatilidad que ha ido decreciendo fuertemente a medida que ese elemento de inestabilidad se ha ido limpiando del mercado. Entonces, nosotros ahí esa inestabilidad en un momento nos pareció que era una dinámica que no tenía que ver con los fundamentales de la economía, sino que tenía que ver con esta dinámica, y entonces a fin de febrero intervenimos para, de alguna manera,
cortarla. Con lo cual eso con respecto al tipo de cambio. Respecto a las intervenciones, sí, efectivamente es así. O sea, el Banco Central en algunos de los días que ha comprado, no ha comprado de manera explícita, y esto explícita en el sentido que en general lo ha hecho a través de la ayuda del Banco Nación, el Banco Provincia, bancos oficiales, y esto tiene un sentido y un objetivo muy particular. Y es que nosotros no estamos interviniendo en el mercado cambiario para influir en el precio, para marcar un precio. Queremos que el precio sea el precio que regula el mercado, y ustedes saben que cada vez que el Banco Central interviene, de alguna manera marca el precio de una manera muy definida. Nosotros pensamos que eso no necesariamente es lo que el Banco Central puede ser ocasionalmente, pero no encontrábamos, cuando uno compra para fortalecer la hoja de balance, no está tratando de intervenir el precio, está tratando de fortalecer la hoja de balance. Y esas operaciones se hacen en cada momento al precio que se producen o que se consigue el tipo de cambio en cada momento, con lo cual, desde ese punto de vista hay una transparencia plena, pero el objetivo, Javier, es de que el objetivo no es influir en el precio, sino es otro, y por la presencia fuerte que tiene el Banco Central, entonces se implementa de esta manera. Ha sido una práctica que se ha usado mucho tiempo en Argentina y es la que hemos implementado en estos meses. Sí, buenas tardes, Lili. ¿Se escucha? Sí. Sí, Liliana se escucha. Franco de Ámbito. ¿Cómo tienen previsto, cuánto tienen previsto, si es que lo tienen calculado, el ingreso de capitales? Me refiero a aquellos que pueden afectar justamente la fluctuación del tipo de cambio. Y en ese sentido, ¿qué tipo de intervención piensa hacer? Ya hay críticas, esto está conectado, al respecto de que el tipo de cambio estaría atrasado. ¿Cuál es, a su juicio, si realmente considera que está atrasado? Sí, el tipo de Gracias. cambio, sí, Liliana, gracias. El tipo de cambio tuvo obviamente un movimiento muy fuerte, después, digamos, sube, baja. Cuando uno mira si está atrasado o no atrasado, uno en general lo mira también en relación con el tipo de cambio real. Por ejemplo, el real brasileño en el último mes también ha tenido una apreciación bastante significativa. Yo lo que sí puedo decir, y esto lo hemos dicho siempre, y lo he dicho yo incluso en el discurso de inauguración, que a nosotros una apreciación cambiaria muy fuerte es algo que nos preocupa. Pero nos preocupa en el siguiente sentido. Si un país tiene un boom de exportaciones, tiene un crecimiento de exportaciones, es natural que su moneda se haga más fuerte, porque se hace más fuerte a partir de la fortaleza de su economía que se representa en ese crecimiento de las exportaciones. Si uno mira, por ejemplo, el marco alemán, el yen japonés, el won coreano, son todos procesos que uno mira los últimos 30, 40, 50 años, son monedas que se han fortalecido muchísimo, o sea, se han apreciado muchísimo, pero se han apreciado de la mano de un boom exportador de Argentina, un boom exportador de sus economías. Y ese sería un proceso que sería deseable, es el que queremos que ocurra en Argentina, y pensamos que con las medidas que está tomando el gobierno se empieza a transitar ese camino. Lo que a veces como pone un poquito más nervioso es cuando esos movimientos del tipo de cambio no vienen de ese boom exportador, sino que vienen de movimientos de capitales de corto plazo o de... y en ese contexto el Banco Central hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Es muy difícil manejar el tipo de cambio real, decimos, en el largo plazo. Doy un ejemplo. Si uno, por ejemplo, se ha intentado en el pasado contener esa apreciación comprando reservas con el fin justamente de influir en el precio. Ustedes saben, cuando se compran reservas se emiten pesos, entonces eventualmente esa apreciación se produce eventualmente por más inflación y no por apreciación del tipo de cambio. Entonces no es un vehículo o un mecanismo totalmente útil a ese fin. Uno tiene después otras alternativas que podemos trabajar. Doy un ejemplo de algo que hicimos la semana pasada, que ustedes lo vieron y creo que lo reportaron en todos los medios, cuando, por ejemplo, liberamos el cronograma anticipado de importaciones. Es decir, cuando nosotros salimos del cepo, había básicamente las importaciones que se habían producido antes del 17 de diciembre, tenían un cronograma de acceso al mercado de cambios. La verdad que ante la situación que estábamos viendo, eso se liberó, es una manera de sostener la demanda.
y de alguna manera trabajar. Obviamente es un desafío para Argentina en este año 2016 por el cambio de expectativas, ¿no? Por el deseo de invertir, por obviamente flujos que también corresponden al sector público, así que Liliana, creo que va a ser un desafío importante para nosotros en términos, digamos, de política cambiaria. Pero repito, el foco principal nuestro va a estar focalizado claramente en la tasa de inflación. Eso creo que hemos sido muy claros al respecto. No, la verdad que me parece que es muy difícil tener un número, la verdad que es muy cambiante. Te imaginarás que la situación de esta semana es totalmente diferente a la que teníamos hace 2 semanas. Se ha cerrado el capítulo de los holdouts, con lo cual es muy cambiante y bueno, y la verdad que es la que no es tan importante el número, sino cómo uno de alguna manera va a abordar la temática. Leandro Gavín de Infobae. Quería consultarle si están conformes con este nivel de reservas que hoy tiene el Banco Central, si es un nivel de reservas, no sé si tienen proyecciones o si la hacen, creo que en este caso ya no es tanto como se hacía en el pasado, si es un nivel de reservas que puede proteger al país en un eventual shock, y también si en todo caso se está trabajando, se puede llegar a trabajar con alguna línea con el Fondo Monetario Internacional por el tema de las reservas con el Banco Central. Sí, no, el segundo no está ni siquiera planificado. Y en cierto sentido no por la respuesta que te voy a dar a la primera pregunta, que es cuando uno dice qué nivel de reservas se necesitan, tiene que ver con qué uno piensa que va a hacer con esas reservas. Entonces, en tanto en cuanto yo digo que Argentina va a tener un tipo de cambio flotante con intervenciones ocasionales, como le contestaba Blanco hace unos minutos, entonces la verdad que ¿cuántas reservas uno necesita? Si uno no va a usar las reservas para pelear un tipo de cambio que no tiene que ser, no necesita tantas reservas. La respuesta a eso es que la verdad que no ha sido un problema nuestro, no ha sido una obsesión nuestra en ningún momento. Por ejemplo, a nosotros cuando salimos del cepo, mucha gente se preguntó por qué no compramos reservas. El tipo de cambio llegó a estar a 12.95 en algún momento. En ese momento nos preocupaba mucho más el efecto monetario de esa compra que las reservas en sí. Y te estoy hablando del momento inmediato posterior a la salida del cepo. Te imaginas que ahora, con los holdouts, las entradas de capitales, es todavía muchísimo menor nuestra preocupación. Así que la verdad que para nosotros ese no ha sido nunca un tema relevante de nuestra preocupación, nunca nos hemos desvelado por eso. Nos hemos desvelado mucho más por el tema de la inflación, como creo que ha quedado claro en la presentación. Sí, acá Matías Barbería del Cronista, ¿qué tal? Sí. Mis preguntas son aclaraciones respecto de las proyecciones. Primero, la inflación del 25% como objetivo y como expectativa, ¿es una proyectada hacia adelante, digamos, es anualizada? ¿Cuál sería la expectativa del Banco Central de una inflación acumulada 12 meses de 2016, punta a punta, enero, diciembre? Eso primero. Segundo, estas metas de inflación o este camino de la inflación que tienen para este año, ¿tiene alguna expectativa el Banco Central respecto de un precio del dólar para el cierre del año o es absolutamente independiente? Y tercero, lo mismo con tasas. ¿Qué caminos ven para las tasas? Pienso la de referencia, la de Levaca, 35 días. Por supuesto. No tenemos valor del precio del dólar a fin de año porque no es un objetivo. O sea, justamente el foco nuestro es enfatizar que lo que es relevante es cuánto es la inflación, que es tu primera pregunta, y eso sí me parece que es donde nosotros ponemos el foco. Y no en el tipo de cambio. Aprovecho para contestar la tercera antes de ir a la primera, que es el tema de las tasas, y creo que en esto nosotros hemos sido clarísimos. O sea, la tasa tiene que tener una relación con la evolución de los precios y con la evolución de las expectativas de los precios. Entonces, en tanto y en cuanto el Banco Central tenga el convencimiento que la inflación, y hemos hablado que no tenemos que mirar necesariamente la inflación con los precios regulados en estos meses en los cuales están estos cambios tan abruptos, esté en descenso, la tasa va a acompañar. Con lo cual, con una tasa de inflación que nosotros decimos va a estar por debajo de las expectativas de mercado, que el mercado está pensando 1,5 a partir de septiembre, te imaginarás que estamos avisorando tasas nominales mucho más bajas y que van a ir bajando a lo largo del año. Si me preguntás exactamente cuál es el número, no, el número va a depender exactamente de cuán profundamente podamos avanzar en esa desinflación. En el caso del ejercicio, lo que está contenido acá es una tasa de inflación
que es punta a punta del 25. Este es un ejercicio, si por algún motivo alguien en la audiencia o algún consultor piensa que la inflación va a ser mayor, bueno, los márgenes de acción se agrandan relativo a lo que hemos mostrado acá, porque la demanda de dinero te aumenta más si los precios aumentan más. Con lo cual, desde el punto de vista de lo que queremos mostrar acá, eso no es un problema. Y repito, lo que hemos nosotros trazado como objetivo para el año 2005 es que vamos a tratar, para el 2016, gracias, es tratar de traer la inflación lo más cercana posible a ese 25%, y también, y lo repito porque para nosotros es muy importante, asegurarnos que a medida que avance el año, las expectativas de inflación para el año que viene ya se vayan a ese rango del 12-17 del año que viene. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo Bazán del diario Clarín. Yo quería 3 preguntitas. La primera, si puedo insistir un poquito sobre el tema tasas de interés. Digamos, si las expectativas son claramente más bajas hacia los meses futuros, hay evidencia de que la actividad económica está bastante aplacada. La demanda de créditos para el sector productivo está cayendo en términos reales. Y a su vez el ministro de Economía el lunes dijo que esperaba que más pronto que tarde bajen las tasas de referencia de la LEBAC, que 38% con expectativas de inflación mucho más bajas parece muy positiva. Quería saber, muy positiva en términos de la diferencia, ¿no? Quería saber qué es lo que está faltando puntualmente para operar un descenso en la tasa de la LEBAC. Y segundo, si ustedes las expectativas de inflación están trazadas en función de que no va a haber nuevos aumentos de tarifas, se está hablando de 10% de la nafta, la energía eléctrica está muy opinado si se va a aguantar todo el año sin nuevos ajustes de tarifa, la nafta afecta a todo el país, no solo al conurbano o al área metropolitana. Si ustedes están pensando que ya no va a haber más aumento de tarifa. Y tercero, si la meta de inflación oficial y formal del Banco Central recién va a ser la que mire para 2017. Hasta ahora es solo una aproximación a tratar, como usted dijo, de acercar lo más posible al 25% las expectativas del 33%. Gracias. Sí, perfecto. La tasa de interés del 38 es la tasa de interés a 35 días. Eso tiene una razón de ser. También tiene una razón de ser el hecho que gran parte del LEBAC esté colocado a 35 días. Eso garantiza la posibilidad de migrar rápidamente ese stock a tasas de interés más bajas. Imagínense que si estuviéramos emitiendo a un año, a esa tasa sería otra historia, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Preguntás. Falta la certeza. Nosotros seguimos varios indicadores de inflación semanal, además de las inflaciones más oficiales reconocidos, obviamente vemos todos, pero oficiales reconocidos que son el de la Ciudad de Buenos Aires y el de San Luis. Pero seguimos varios indicadores semanales. Y nosotros, ya lo he dicho yo en un par de ocasiones, hemos visto sistemáticamente durante el mes de abril una desinflación de lo que nosotros llamamos la subyacente, que en cada uno de los distritos se mide de manera diferente, pero el movimiento en la tasa de interés tiene que producirse cuando hay un convencimiento de que ese, como hemos dicho, es un cambio que es sólido, es consistente, que hemos movido la inflación a un nivel, no necesariamente al objetivo último, pero a un nivel que está por debajo. Pero con lo cual no puedo decirte hoy, eso lo vemos y lo discutimos con todo el equipo que me acompaña acá en esta mesa primordialmente, todos los martes, donde analizamos toda esta información y decimos, bueno, nos convence lo que vemos, nos convence o no este número, permanentemente vienen números nuevos, pero sí puedo decir que hemos visto en abril una desaceleración de la inflación subyacente, y eso realmente es un cambio respecto a lo que venía ocurriendo en meses anteriores. Respecto a los cambios de tarifas posibles futuros, no voy a emitir opiniones de otra cartera o de otras carteras. Tiene su impacto, a veces el impacto es, como digo, muy diferencial a nivel geográfico.
Va a ser totalmente diferente la inflación a nivel del interior del país que el de la capital federal, con lo cual me parece que cuando uno mira una visión bastante integral de la cosa hay que bastante minimizar el tema. Y es correcto, creo que fuimos claros respecto a los objetivos que nos hemos trazado para el año 2016. Yo comentaba en septiembre, asociado yo creo que al proceso de presupuesto, vamos a definir metas formales, cuantitativas, que no van a diferir de lo que mostramos, pero el régimen de metas de inflación es un régimen muy comprensivo, que tiene un montón de elementos que tienen que ver con la comunicación de mucho más de lo que estamos diciendo, no solo los instrumentos de política que uno usa, cómo uno va a responder a shocks particulares, es decir, digamos, es como por eso lo llamamos régimen de meta de inflación, de manera mucho más amplia, y vamos a ser mucho más precisos y nos vamos a desplayar mucho más a partir de septiembre. Sí, Ángel Josami de la agencia TELAM. ¿Se escucha? ¿Sí? Acércate un poquito más. Hola. Ahí sí. está, ahí está. Brevemente, voy a volver sobre el tema de las tasas. De su exposición, y de sus distintas respuestas a las preguntas, da la sensación de que hasta septiembre no va a haber claridad sobre una baja real de la inflación o un proceso, como decía usted, de desinflación digamos, de los elementos fundamentales para tomar una decisión por parte del Banco Central. Bueno, usted sí que es difícil de convencer. No, yo escucho. Simplemente, o sea, básicamente está diciendo que el mercado espera que para septiembre estemos en el 1,5. Yo diría, vamos a tener que pasar el invierno más o menos con las tasas que tenemos ahora, o podría decirse que antes de la primavera podría haber alguna novedad. No, a ver, me parece que mostramos una trayectoria descendente en el camino al 1,5. Ese camino, entonces las tasas tienen que acompañar ese proceso descendente, porque usted imagínese que si la inflación está consolidada en el 1,5, un 38 luce, me parece, un poco demasiado alto. Entonces la respuesta a su pregunta creo que es bastante obvia, que es en tanto en cuanto nosotros veamos que estamos convergiendo y durante la transición a esa convergencia la tasa nominal acompaña. Esto hemos sido muy claros desde un primer momento y el tema es el dato de una semana, como diría el dicho, una golondrina hace verano o no. Entonces, no, esperemos a ver un par de golondrinas. Pero no tengas dudas que cuando baje la tasa de inflación va a ser otro escenario. Acá, buenas tardes, Esteban Rafael de TN. Usted mencionó las expectativas del mercado respecto de la inflación de septiembre de 1,5%. Esas mismas expectativas de mercados dan cuenta de una inflación en enero-diciembre de 33-35%, muy lejos de la banda que puso el Ministerio de Hacienda. Y por otro lado dice que van a tratar de estar lo más cerca posible de este 25%. ¿Tengo que inferir del juego de las dos cuestiones que este 25% es de imposible cumplimiento? No, porque además, no, la respuesta es no. Pero además tenga usted presente lo siguiente, que hemos hablado de los problemas metodológicos que tenemos para el cómputo de la inflación este año. O sea, ese 33,4 que yo mostraba en la placa, que es el consenso que usted menciona, bueno, ¿qué usamos nosotros para ese índice urbano promedio nacional? Supongo que uno diga, el único índice confiable del interior es San Luis. Uno pone San Luis, ya no es 33,4, es 31,8 creo. Entonces, tenemos temas metodológicos, repito, nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a ese objetivo. ¿Es un objetivo posible bajo cierta medición? Sí. Buenas tardes, Jorge Otaola de la agencia Reuters. ¿Qué tipo de cambio desearía tener el Banco Central para fin de este año? Obviamente si se puede hacer una proyección para el año 2017 también, para final de 2017, más allá de lo que usted dijo recién, de que es imposible poder trabajar con un valor determinado, pero uno supone, deduce que ustedes tienen en carpeta, precisamente en esa proyección, valores a los cuales el Banco Central desearía que se llegue con el tipo de cambio a final de año y a final de 2017. Y segundo, ¿cómo está trabajando el Banco Central con el resto de los bancos para poder agilizar
los créditos, que hoy por hoy para el sector privado es un enorme gran condicionante teniendo en cuenta el nivel de la tasa de interés. Claro, bueno, obviamente el segundo es, bajando la tasa de inflación, que nos permita bajar la tasa de interés, va a ser un elemento absolutamente determinante, ¿no? para esa segunda pregunta que usted hace. Nosotros con los bancos trabajamos permanentemente, ¿no? en un montón de dimensiones que tienen que ver con el desarrollo del sector financiero, con la problemática de medios de pago. Hay distintas iniciativas, se ha hablado o lo hemos discutido digamos, los préstamos en UBI como una alternativa también, pero verdaderamente Argentina tiene un sector financiero que es 13 puntos del PBI. Chile tiene un sector financiero, los depósitos son 13 puntos del PBI, Chile tiene un sector financiero que son 90 puntos del PBI. Con lo cual acá tenemos un problema realmente muy dramático de un sector financiero que en Argentina es eminentemente transaccional. El sector financiero en Argentina no es un intermediador del ahorro. Entonces, ahora, ¿por qué Argentina tiene bueno, ni le digo Japón, que tiene 225% del PBI, o Inglaterra, que tiene 120%, o Brasil, que tiene 60%? Es la alta inflación. Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo más importante que puede hacer el Banco Central para que en Argentina se desarrolle el ahorro a través del sector financiero? Es bajar la tasa de inflación. Y digo, es tan fundamental que ese ahorro se desarrolle a través del sector financiero, porque imagínese lo siguiente, hoy usted tiene un activo en una lata, no le rinde nada. Mientras que ese activo intermediado en el sector financiero rinde, porque ese sector financiero se lo presta a alguien que invierte, produce con ese recurso. Pero entonces la baja de la inflación es estructuralmente lo más importante que podemos hacer en esta gestión para el desarrollo de la actividad crediticia en Argentina, que históricamente es bajísima. No estamos hablando de un tema de hoy, de este mes, del mes pasado, de 4 meses. Históricamente estamos en un sexto de países vecinos. Con lo cual se imagina que hay un tema bastante estructural. Entonces, pensemos en lo estructural para resolver este problema y no necesariamente lo coyuntural. Y si le digo que no tenemos del dólar, no me lo cree. No me lo cree. Bueno, es así. De la inflación sí, pero del dólar no tenemos proyección, no tenemos un objetivo y no tenemos necesariamente una preocupación, excepto quizás lo que me comentaba Liliana o lo que preguntaba Liliana, que son las apreciaciones excesivas, de las cuales también los mecanismos con los cuales podemos operar tienen cierta limitación. Federico, ¿cómo le va? Gracias por invitarnos. Diego Iglesias, de Día Cero. El gobierno sostiene que en el segundo semestre del año va a bajar la inflación, va a crecer la actividad económica, va a aumentar el empleo, va a aumentar el consumo. Le quiero hacer una pregunta bien económica. ¿Vamos a ser felices en el segundo semestre del año? Yo creo que la gente ya es mucho más feliz, pero no lo dice el gobierno necesariamente, ¿no? Pero lo ¿usted dice, qué piensa? ¿Vamos a ser felices? Lo dicen, el mercado está diciendo que esa va a ser la tasa de inflación. Pero ¿usted es creyente? Agnóstico. Pero me parece que nos concentramos en lo nuestro, ¿no? Está bien, perfecto. Si no, le decía para que rezara, pero gracias. Últimas 2 preguntas. Turcenegger, buenas tardes. Rafael Palavecino para CN23. En relación a lo que se han leído en algunos portales, quería preguntarle si es viable la posibilidad de que se emita un bono con respecto a la demanda que tienen las LEVAC en este momento y si es perjudicial, porque también se ha leído en portales el hecho de que han bajado los plazos fijos en relación a la demanda de los LEVAC y también tienen demanda externa. ¿Cómo impacta esto? Sí, los dos últimos puntos son, efectivamente, hay gente que ha decidido invertir en LEVACs particulares, entonces uno saca el plazo fijo e invierte en LEVAC. No hay nada particular, ni desde el punto de vista de la autoridad monetaria. La LEVAC es un instrumento de absorción de liquidez, ¿no? De hecho, por nosotros la tuvimos que usar muy intensamente en diciembre y enero para absorber lo que había ocurrido con el mercado de los futuros y a su vez la emisión que yo decía que se había producido el año pasado. Entonces,
no sé, desde el punto de vista de la autoridad monetaria, es o que venga directamente del banco o que un particular cancele su plazo fijo y venga a comprar LEVAX, es estrictamente equivalente. Hay demanda de externos, digamos que ha sido moderada por ahora, pero que existe. Y la verdad que si mirás la última placa que nosotros presentamos, porque tengo que desmentir absolutamente, la verdad que lo hemos leído con bastante sorpresa, eso del canje de las LEVAX, etcétera, por varios motivos. Primero que, como yo mostraba en la última placa, si ustedes miran el stock de LEVAX como porcentaje de la base monetaria, es decreciente, ¿no? No tiene sentido hacer ese ejercicio, la tasa de LEVAX, y hacer un ejercicio como que eso se rolea al 38%, porque justamente la idea es que cuando la inflación baja, la LEVAC baja. Entonces no hay ese desfasaje de pensar la inflación baja y la tasa. Y justamente por eso es importante que gran parte del stock esté a 35 días, porque permite justamente hacer ese acomodamiento. Así que la verdad que no vemos ninguna necesidad económica, más allá que institucional y que tiene que ver con la reputación del Banco Central, de esa idea que no sé realmente quién de alguna manera la ventiló, pero que no tiene absolutamente no solo ningún asidero, sino ninguna necesidad de ningún tipo. Bien, última por acá. Paola Cuaguín, del diario Perfil. La consulta que quería hacerle tiene que ver con algunas declaraciones suyas esta semana vinculadas a, bueno, terminar de levantar el cepo cambiario, ¿no? Quedan algunas medidas que todavía se podrían tomar y se esperaban para las próximas semanas. Mi pregunta es si eso tiene que ver con importadores, con topes, en qué están pensando, qué se puede esperar para los próximos días. Y también si en el próximo mes podemos estar conociendo medidas que tengan que ver con profundizar la bancarización en el interior del país. Arranco con lo segundo. La verdad que siempre ha sido una agenda del Banco Central promover la bancarización. Creo que tenemos una agenda pendiente sobre los costos que tienen la apertura de sucursales, entonces me parece que eso es una agenda permanente que ha tenido el Banco Central, donde hay un montón de ideas como para ir trabajando y avanzando. Con respecto a lo primero, bueno, se toca un poco con la respuesta que le di a Liliana hace un rato, ¿no? Que es cuando uno ve cuáles son los mecanismos que uno tiene para de alguna manera evitar el atraso cambiario, y la compra de reservas, digamos, te compromete el objetivo inflacionario, con lo cual de alguna manera tiene sus límites y sus limitaciones. Quedan algunos elementos del cepo, por ejemplo, restricción a la compra de activos externos, que tiene un tope. Entonces, la verdad que uno tendría que pensar que en los próximos, déjame ponerlo, meses, debiéramos avanzar decididamente para ya terminar, digamos, con el resto de esas restricciones. Listo. No sé si terminamos. Bueno, muchas gracias a todos.